Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con la mejor energía. Les doy la más cálida bienvenida a este espacio donde, como siempre, vamos a desgranar los temas que más nos interesan, esos que nos dejan pensando y a veces, hasta con el corazón un poquito acelerado. Hoy en particular, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando nuestras cabezas desde hace tiempo y que ha generado muchísima conversación en redes y medios. Vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha conquistado con su talento y carisma, pero no solo por eso. Hoy vamos a hablar sobre la persona que parece haber dejado una huella imborrable en su corazón, Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Vamos a indagar en esas señales, en esas confesiones, en todo lo que nos hace pensar que para Demet, Can no es solo un recuerdo del pasado, sino una historia que quizás aún tiene páginas por escribirse. Así que prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de emociones y descubrimientos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos los mejores chismes con mucho cariño para ustedes. Ahora sí, sin más rodeos, empecemos. Bien, como todos sabemos, Demet y Can fueron la pareja del momento en la famosa serie turca Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La química que desprendían en pantalla era tan palpable, tan real, que muchos empezamos a creer que su amor traspasaba la ficción. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ilusionó con la idea de que Sanem y Can, sus personajes, se convirtieran en una pareja en la vida real? La conexión entre ellos era innegable, las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad o compañerismo de trabajo. Y claro, las redes sociales se volvieron un hervidero de teorías, especulaciones y, por qué no decirlo, de sueños de verlos juntos. Pero como suele suceder en muchas ocasiones, la realidad a veces es un poquito diferente a lo que vemos en la televisión. La serie terminó y con ella, la magia de esa pareja que tanto nos había enamorado. Cada uno tomó su camino, continuó con sus proyectos y sus vidas personales. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de que ambos han tenido otras relaciones, el recuerdo de su conexión, al menos para muchos de nosotros, seguía muy presente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque en los últimos meses, han surgido una serie de señales que han hecho que muchos se pregunten si Demet no ha logrado olvidar a Can y si, tal vez, ese sentimiento sigue latente en su corazón. Empecemos por recordar el contexto. Después de Erkencikus, Demet y Can tomaron rumbos separados. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera, mientras que Demet se enfocó en otros proyectos en Turquía. Ambos han tenido relaciones sentimentales posteriores a su paso por la famosa serie, pero es como si la sombra de esa conexión tan especial siguiera planeando sobre ellos. Y aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación pasada, o mejor dicho, sobre la naturaleza de su relación, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que ese capítulo no está del todo cerrado. Si bien Demet contrajo matrimonio y luego se separó, ese proceso tan personal ha estado, creo yo, bajo la atenta mirada de todos nosotros que hemos seguido su historia, y hemos podido entender que hay temas que la han marcado profundamente. Y uno de esos temas parece ser la relación que tuvo con Can, aunque nunca se formalizó en la realidad. ¿Será que esos sentimientos siguen presentes? ¿Será que no ha podido superar esa etapa de su vida? Vamos a ver. Una de las principales razones por las que muchos creen que Demet no ha podido olvidar a Can son sus declaraciones en entrevistas. A pesar de que intenta mantener un tono profesional y distante cuando se le pregunta sobre su relación con Can, a veces sus palabras y su lenguaje corporal la delatan. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre sus compañeros de trabajo más memorables, Demet dudó por un instante antes de responder. Y aunque mencionó a varios de ellos, su mirada se detuvo por un segundo en un punto indefinido, como si estuviera reviviendo un recuerdo. Y cuando finalmente mencionó el nombre de Can, su tono de voz fue ligeramente diferente, como si estuviera hablando de algo muy especial. Esto, que puede parecer un detalle insignificante, para muchos fanáticos fue una señal clara de que Can ocupa un lugar muy importante en su corazón. No fue un comentario como cualquier otro, fue una pausa, fue un respiro y una sonrisa casi imperceptible que nos dijo mucho. Y es que las emociones, por mucho que queramos ocultarlas, a veces nos juegan malas pasadas. Otra de las pistas que han generado más especulaciones son las publicaciones de Demet en redes sociales.
Si bien es cierto que sus publicaciones suelen ser sobre sus proyectos profesionales, sus viajes y su vida personal, en algunas ocasiones ha compartido mensajes que han sido interpretados como indirectas dirigidas a Khan. Por ejemplo, en una ocasión publicó una foto de una playa al atardecer con una frase muy significativa que decía algo así como: "Hay recuerdos que nunca se desvanecen". Y claro, muchos fanáticos de la pareja Khan-Dem inmediatamente asociaron esa frase con su relación con Khan y la posibilidad de que aún tenga sentimientos por él. Estas publicaciones no son frecuentes, pero cuando aparecen, siempre generan un gran revuelo en las redes sociales y reavivan la esperanza de verlos juntos de nuevo. Si bien pueden ser simples coincidencias, no podemos dejar de pensar en la posibilidad de que Demet, a su manera, esté expresando sus sentimientos. Es como si una parte de ella quisiera dejar abierta una puerta a la esperanza. Y no solo se trata de publicaciones en redes, también hay que prestar atención a las canciones que comparte Demet. La música, como todos sabemos, es un poderoso vehículo para expresar nuestras emociones, y Demet lo sabe muy bien. En algunas ocasiones ha compartido canciones que hablan de amor, de recuerdos, de segundas oportunidades, y no podemos evitar asociarlas con su relación con Khan. Una canción en particular, que habla sobre un amor que no se puede olvidar, generó un debate enorme entre sus fanáticos, muchos de los cuales afirmaban que esa canción era una clara declaración de sus sentimientos hacia Khan. Y es que, como dicen por ahí, la música a veces dice lo que las palabras callan. Es como si a través de las melodías y las letras, Demet nos estuviera dando pistas sobre sus sentimientos más profundos. Es como si su corazón hablara a través de la música. Además, hay otro detalle que no podemos pasar por alto: la forma en que Demet reacciona cuando se le pregunta por Khan en las entrevistas. Como mencionamos antes, aunque intenta mantener un tono profesional, a veces sus reacciones son muy elocuentes. En algunas ocasiones, ha evitado responder directamente a las preguntas, optando por respuestas ambiguas o desviando la conversación hacia otro tema. Y esta actitud, aunque comprensible, no ha hecho más que alimentar las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué no hablar abiertamente sobre su relación con Khan? ¿Por qué evitar el tema? Muchos fanáticos creen que esta actitud es una señal de que aún hay sentimientos presentes, y que hablar abiertamente sobre el tema podría ser demasiado doloroso o complicado para ella. Es como si hubiera una especie de tabú alrededor del tema, como si el simple hecho de mencionar el nombre de Khan removiera algo muy profundo en su interior. También es importante mencionar el impacto que tuvo la serie Erkencikus en ambos actores. No hay duda de que fue una experiencia muy intensa y significativa para ambos. Pasaron muchas horas juntos grabando, creando personajes, compartiendo momentos de alegría y de tensión, y todo eso creó un vínculo muy especial entre ellos. Es como si hubieran vivido una historia de amor paralela a la que interpretaban en la pantalla, y esa conexión, por supuesto, no se borra fácilmente. Los recuerdos de esos momentos, de esas miradas, de esas risas, seguramente siguen muy presentes en la mente y en el corazón de ambos. Y es posible que en el caso de Demet, esos recuerdos estén teñidos de un sentimiento de añoranza y de un amor que tal vez no pudo ser. Es como si ese capítulo de su vida hubiera quedado grabado a fuego en su memoria. Y no podemos olvidar el factor fanático. La cantidad de seguidores que aún sueñan con ver a Demet y a Khan juntos es enorme. Hay comunidades enteras de fanáticos que analizan cada detalle, cada palabra, cada gesto de ambos, buscando pistas que confirmen sus teorías. Estos fanáticos no se han rendido ante la idea de que su amor pudo haber trascendido la ficción, y siguen manteniendo viva la esperanza de que algún día se vuelvan a encontrar. Esta pasión de los fanáticos, por supuesto, también influye en la percepción que tenemos sobre la relación entre Demet y Khan. Es como si la energía de esa multitud de seguidores estuviera alimentando la idea de que su historia aún no ha terminado. Es como si todos juntos estuviéramos esperando el próximo capítulo de esta historia de amor. Y otro punto a considerar, es el impacto que pudo haber tenido en Demet la rápida separación después de la filmación de la serie. Todo el proceso de creación de esos personajes, la química, la atención mediática, todo eso, imagino, debió ser muy demandante y estimulante al mismo tiempo. Es posible que para Demet, esa etapa de su vida esté muy ligada a Khan, y por eso sea difícil superarla. Es como si esa conexión, que para muchos fue obvia, hubiera dejado una marca profunda en su corazón. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, quizás Demet sienta que falta algo, como si una parte de su corazón se hubiera quedado en aquella época dorada de Erkencikus.
Es como si esa experiencia hubiera sido tan intensa que ahora es difícil desligarse de ella. Ahora, quiero ser muy clara y honesta. No estamos afirmando que Demet esté enamorada de Can, o que quiera volver con él. Lo que estamos haciendo es analizar las señales y los indicios que han surgido en los últimos meses y que nos llevan a pensar que la relación entre ellos, o al menos el recuerdo de ella, sigue muy presente en la vida de Demet. Y es que el amor, como todos sabemos, es un sentimiento muy complejo, que puede manifestarse de muchas formas diferentes. Y en el caso de Demet, es posible que ese amor que sintió por Can, o esa conexión tan especial que tuvieron, no se haya ido del todo. Y esa es una de las razones por las que a muchos nos sigue interesando la historia de esta pareja. No es solo morbo, es genuina curiosidad por ver cómo se desenvuelve esta historia de amor en la vida real. Es como si todos quisiéramos ver un final feliz para esta historia que tanto nos ha conmovido. Y también hay que reconocer que todo lo que hemos dicho son especulaciones. No hay certezas. No tenemos información confirmada de lo que siente Demet por Can. Pero precisamente por eso, este tema es tan interesante. Todos estamos analizando, interpretando, tratando de entender lo que sucede en el corazón de una mujer que, como muchas de nosotras, tiene una historia de amor que parece que aún no ha terminado. Y eso es lo que hace que este tema sea tan apasionante. Es como si todos fuéramos detectives tratando de resolver un misterio. Es como si estuviéramos tratando de descifrar el lenguaje secreto del corazón. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es respetar los tiempos y las decisiones de ambos. Ellos son los únicos que saben realmente lo que sienten y lo que quieren hacer con sus vidas. Nosotros, como fanáticos, podemos seguir sus trayectorias profesionales, admirar su talento y apoyar sus decisiones, pero no podemos entrometernos en sus vidas personales. Lo importante es que sean felices, cada uno por su lado o juntos, si así lo desean. Y esa, creo yo, es la actitud más saludable y respetuosa que podemos tener como seguidores. Es como si quisiéramos que ambos encontraran la felicidad, ya sea juntos o separados. Es como si en el fondo quisiéramos lo mejor para ellos. Entonces, Demet no puede olvidar a Can. La respuesta, al menos para mí, es que es muy posible que no. Que el recuerdo de ese amor, de esa conexión, siga vivo en su corazón. Y es que hay amores que marcan nuestra vida, que dejan una huella imborrable en nuestro ser. Y la relación entre Demet y Can parece ser una de esas historias. Una historia de amor que tal vez aún tiene capítulos por escribirse. Y nosotros como espectadores seguiremos atentos a cada señal, a cada detalle, esperando ver cómo se desarrolla esta historia de amor en la vida real. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento, admirando su belleza y soñando con la posibilidad de que un día, el destino los vuelva a juntar. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado cada detalle, cada señal, cada pista que nos lleva a pensar que Demet podría no haber olvidado a Can. Hemos visto que sus declaraciones en entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, las canciones que comparte y sus reacciones cuando se le pregunta sobre Can, son señales que nos hacen creer que el recuerdo de esa conexión sigue muy presente en su vida. Hemos dicho que no hay certezas, que todo son especulaciones, pero también hemos visto que esas especulaciones se basan en indicios que no podemos ignorar. Y sobre todo hemos dejado claro que, más allá de lo que podamos especular, lo importante es respetar las decisiones y los tiempos de ambos actores. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de emociones y descubrimientos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dejado pensando. Recuerden que todos tenemos nuestras propias historias de amor, nuestras propias conexiones especiales, y que es importante honrarlas y respetarlas. Y sobre todo no olviden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza muy poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Y ahora, me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet no ha olvidado a Can? ¿Qué otras señales han visto ustedes? Los invito a que compartan sus ideas y sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Y recuerden que aquí todos tenemos espacio para expresarnos y compartir nuestras emociones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor enorme. Si les gustó este vídeo, por favor regálenme un like, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre tendremos los mejores mes y los mejores temas para ustedes. Y recuerden, lo más importante es seguir nuestros corazones, creer en el amor y nunca dejar de soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y mucha buena vibra. Hasta la próxima.